Independientemente de la posición que podamos tener frente a los movimientos sociales, es un hecho que cuando brotan, esto es, cuando la sociedad civil se organiza para estructurar una movilización social, es porque hay algo que lo causa. Existe un daño real o potencial a sus intereses. Los movimientos no brotan porque sí, porque la gente sea revoltosa. Vaya, si para organizar un salón de clases, para sincronizar alguna actividad, es prácticamente imposible obtener la participación del grupo completo, ahora imaginemos lo difícil que es organizar a tantas personas y trasladarse desde estados tan lejanos como puede ser Chiapas o Chihuahua hasta el Distrito Federal. Si fue con el EZLN o con la APO, por dar dos ejemplos, en realidad estos grupos pertenecen a realidades verdaderamente críticas, es decir, Chiapas y Oaxaca. Es lógico que en la opulencia o en la comodidad no movamos un dedo, pero en las condiciones de existencia generales que imperan en estos dos estados, es normal y es hasta deseable que algunos sectores de la población se muevan porque no hay más opción. El agua la tienen al cuello. La mayor parte de las clases medias y altas en México no lo pueden ver porque están adormecidas, por los ritmos de esclavitud laboral y porque defienden esa forma de vida con tal de seguir consumiendo, y por eso se quejan de la situación, pero repito, es por su condición de comodidad que está siendo cuestionada por grupos que están despiertos y en plena conciencia de lo que está ocurriendo en el país. Así que antes de juzgar con tanta dureza al magisterio que está abriendo el espacio público, primero hagamos algunas reflexiones y tomemos una postura en consecuencia. Quizás sea incorrecta, pero al menos será razonada. ¿A qué nos referimos con esto? Las movilizaciones del magisterio correspondiente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como la conocemos generalmente, la CENTE, han dado pie a una gran polémica. Por un lado, las y los capitalinos exigen su derecho a circular, a llegar a sus trabajos, escuelas o llevar a cabo las actividades cotidianas. Y por otro lado, este sector, más otro importante grupo de la sociedad civil, reclaman su derecho a revertir un acto político que está afectando los intereses del magisterio y de la sociedad en su conjunto, porque toda organización social está influida por su sistema educativo. Hay una vinculación totalmente directa. Los medios de comunicación están presionando al gobierno capitalino para que aplique la fuerza, caiga quien caiga, y literalmente corra a los maestros de la ciudad. El Führer del PAN ha pedido que se utilicen las tanquetas antimotines que Felipe Calderón compró, quizá, y para estos eventos en particular. El PRD, en la voz de Pablo Gómez, señaló con Javier Solórzano que la bronca de la CENTE es que no ha dado propuestas, a lo que la CENTE ha dicho que las propuestas las presentó desde el principio y que en automático se enviaron al archivo muerto. En general, el PRD está de acuerdo y ya votaron a favor de la ley del servicio profesional docente y todo indica que cederán en esta y otras leyes, es decir, las generales y las secundarias. La izquierda, por el contrario, mantiene todo su apoyo, es decir, a la CENTE. Se ha buscado generar fortalecimiento mutuo o sinergia. Vaya, la coyuntura ha dado la oportunidad para que personajes distanciados como Cárdenas y López Obrador cierren filas, y la organización de la sociedad civil se ha sumado a la participación a partir de rescatar la voz de la población en la consulta ciudadana sobre la reforma fiscal y energética. Usted los puede buscar como Alianza Cívica o Consejo Ciudadano. En suma, tenemos un contexto de caos en la Ciudad de México, pero que está ligado a la realidad nacional. Se están sumando contingentes y el día miércoles 4 de septiembre se espera una manifestación de magnitudes preocupantes para el gobierno del Distrito Federal, pero sobre todo para el gobierno federal. A pesar de lo que se dice en la tele, no se trata de minorías y tampoco de un problema menor, sino de un tema que requiere de un tratamiento político que no sabemos si el equipo de Peña Nieto está preparado para sortear. En el último año hemos escuchado de manera cotidiana sobre diferentes reformas constitucionales, esto es, sobre la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma financiera. En pocas palabras, estamos hablando de la reforma del Estado, lo que significa que habrá de transformarse todo en nuestras vidas, absolutamente todo. El problema de los cambios, y los cambios en México aparte, es que solo presentan tres posibilidades. 1, cambiar para mejorar. 2, cambiar para empeorar. Y 3, cambiar para seguir igual. En este contexto, 2 de 3 de las posibilidades son muy graves para México, ya que seguir igual es continuar caminando en la ruta de una guerra civil y en caso de empeorar, es acelerar el paso en la misma ruta. Así que mejorar es la única opción pacífica.
o viable quizá, pero ¿qué indicios tenemos para creer que tal transformación profunda del Estado seguirá la ruta de la mejora? Vaya, en ninguna de las iniciativas se habla de socialdemocracia o de estado de bienestar social o cualquier otro término que indique que la política del siglo XXI en México buscará equilibrar la distribución de la riqueza y la correlación de poderes. De hecho, se trata de todo lo contrario. Las reformas buscan radicalizar aún más el esquema a partir de más mercado, más monopolios, más pobres y más ingreso para unas cuantas familias. En nuestra cápsula dedicada a la reforma energética, recuperamos datos de la OCDE para establecer el estado de la educación en México, pero queremos aclarar que la razón por la que lo hicimos fue para tomar una fuente de información que ha construido datos duros, independientemente de para qué los quiere. Aquí no estamos haciendo la chamba de presión para que se lleve a cabo la reforma que el gobierno federal y los partidos de derecha PRI, PAN, PRD están impulsando. No, consideramos que es necesario reformar la educación, pero en otro sentido. No en lo laboral, sino en lo burocrático y administrativo, que no es lo mismo. La educación en México no era la mejor antes de Vicente Fox, pero tras el paso del PAN la dejaron en la ruina, por lo que es necesario transformar el esquema político que ha seguido la educación. ¿Qué significa lo que estamos planteando? Que la reforma, tal como la han presentado y la están votando en sus leyes secundarias, responsabiliza al magisterio de la calidad educativa, que dependa del magisterio. Y aunque es cierto que no tendremos una educación de calidad a partir de tener docentes ineficientes, lo cierto también es que la calidad depende mucho más de erradicar la corrupción y otros problemas que viene arrastrando la educación y que tienen que ver con la política. Vaya, los maestros no son los que están diseñando, los que diseñan los planes de estudio, sino una bola de políticos que empezaron quizá de maestros, pero que en realidad se dedican a la marrullería en la búsqueda de volverse ricos derivado de la grilla. El problema es que quieren evaluar al magisterio rural o a maestros y maestras que van todo el tiempo contracorriente, es decir, rurales o no rurales, es decir, que no pueden estar conformes con el gobierno, pues se encuentran dando clases en la peor de las precariedades e incomodidades. Además, no serán evaluados por sus pares, sino por burócratas, e incluso se habla de empresas evaluadoras. El proceso será llevado a cabo con toda discrecionalidad y sin criterios claros, tal como evaluó el Indesol los proyectos sociales de cientos de asociaciones civiles en este 2013. Así se evaluará a las y los profesores bajo el criterio milenario del PRI. ¿Me caes bien o me caes mal? Reitero, todas las reformas quizás sean necesarias, pero no las que ha diseñado el PRI o el PAN y a las que se ha anexado el PRD, sino una reforma del Estado que reconstituya el tejido social a partir de erradicar el terrorismo de Estado y la desigualdad a la que nos han llevado desde 1982. Podemos decir por teorema que ninguna reforma que provenga de estos tres partidos beneficiará a la patria. Todo lo contrario, y para ello basta ver las cifras nacionales que genera el INEGI, Amnistía Internacional, Right Watch, entre muchos organismos que nos han evaluado en todos los sentidos, y fuera de la creación de riqueza que se acumula en un pequeño sector de empresarios nacionales y extranjeros, no hay mucho de qué sentirnos orgullosos. El PRI siempre ha sido mediocre, pero el nuevo PRI es descomunal. Quizá y haga falta reformar el Estado mexicano, repito, pero si algo urge realmente es reformar, pero al PRI, pues no tiene la capacidad de lidiar con una sociedad que se está transformando y en la que el PRI solo puede ser un museo, parte de un mal recuerdo, vaya, de aquellos que no dejan siquiera nostalgia. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad de la gente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.